Dale. 3, 2, 1. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más. Hoy, en realidad, estoy bastante emocionado porque es un tema que, en lo personal, me fascina y con un invitado de lujo también, con Petro. Petro, ¿cómo vas, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte, agradecerte por la invitación a tu podcast que lo venía siguiendo, como te lo decía, por interno y la verdad es un verdadero placer el poder estar acá, saludar a toda la gente que nos va a escuchar. Y nada, sí, tal como tú lo dices, hablar de lo que más nos gusta, hablar de fútbol, charlar de lo que más nos apasiona. Y en este caso también aprovechar, ¿no?, el tema de la selección ecuatoriana de fútbol que a más de uno nos está haciendo soñar ya con ir a Qatar. Nos está haciendo buscar pasajes a Qatar y ojalá podamos cumplir el sueño de ir al Mundial. Pero sí, justamente lo que decías, vamos a estar hablando de la generalidad del fútbol, pero también un poquito quizá de otros deportes con todo lo que tú has venido haciendo en este último tiempo, que justamente quiero empezar por ahí. ¿Cómo nace el, el, el querer ser este periodista moderno? Porque yo si te veo a ti, o sea, me veo reflejado en ti como cambiar la tradicionalidad de un periodismo deportivo que tiene el país décadas. ¿Cómo nace ese sueño? Sí, la verdad es que lo tuve claro desde muy chiquito, que, a ver, en algún momento, me recuerdo en mi primera memoria es ver fútbol, desde los 5 años, ver al Barça de Ronaldinho, ver a la selección ecuatoriana en el Mundial 2006 y así muchas otras cosas. Entonces digo, desde el inicio me encantó esto, ver fútbol, ni siquiera tanto jugarlo, porque no soy bueno, pero Sí. sí que verlo, ¿no? Lo disfruté y lo disfruté mucho desde un inicio. Y cuando me di cuenta a los 7, 8, 9 años de que hay gente que vive de esto, es decir, es una profesión el periodismo deportivo, ¿no? Cuando abro los ojos y digo, bueno, ese es mi sueño, es lo que quiero hacer. Y lo tuve muy claro desde el inicio. Ahora, si bien es cierto, ya cuando en la última etapa del colegio sí que dudé más que nada porque, bueno, la típica duda de el periodismo es una carrera para subsistir en el Ecuador y tantas otras cosas, pero al fin y al cabo las cosas se dieron, me metí en esto de lleno, más allá de que incluso ya estaba metido en algunos proyectos, y como esta siempre fue mi pasión, siempre fue mi sueño, siempre también tuve claro qué quería hacer, qué tipo de periodismo quería enfocarme a hacer, porque por ahí, tal y como tú le dices, hay un periodismo muy tradicional en nuestro país principalmente, ni hablar a nivel de Loja, ¿no?, de la ciudad, que está, diría, muy sesgado en cierto punto. Se sigue ciertos rasgos que no digo que estén para nada mal, todo lo contrario, está perfecto, pero creo que también hay que darle al consumidor una opción diferente, hay que ir renovando con el pasar del tiempo, más aún con las nuevas tecnologías a nivel digital y tantas cosas que se pueden hacer y ofrecer, y creo que por ahí siempre fui tratando de enfocar lo que busco hacer a nivel periodístico en mis proyectos, y también trato de trabajar con gente afín a lo que yo pienso y a lo que considero es lo que busco hacer realmente, que es un periodismo fresco, un periodismo nuevo, y darle así a quien está del otro lado, sea de la pantalla, del parlante o de cualquier dispositivo, una nueva opción, porque ya tienes lo tradicional, ¿no? Siempre lo hemos tenido. Ahora lo que quiero hacer es darle una nueva opción que yo en algún momento que fui consumidor no la tuve. Qué bien. Pero antes de irnos y darnos este salto, empezabas diciendo que creciste viendo fútbol y creo que como la gran mayoría, no digo todos, pero sí una gran mayoría de niños, de jóvenes, crecimos viendo fútbol ya sea por nuestros hermanos, papás, tíos, todo el contexto familiar que hay. Me mencionabas equipos, creo que dos importantes, Barcelona de Ronaldinho y la selección que yo igual estaba en la escuela cuando clasificaron al Mundial de Alemania. Nos dio esa alegría y decían, no, sí, del fútbol es algo diferente y creo que en esos inicios lo íbamos comprendiendo. Pero ¿en qué momento sientes tú que lograste hacer ese match con el deporte en general? O sea, ¿en qué momento dijiste, no, sabes qué? Voy a seguir todo, pero ya tengo decidido para dónde voy a apuntar. Sí, sabes, es muy interesante esto, porque a ver, una cosa es que te guste el fútbol. Luego, para ser periodista deportivo hay que entender, y creo que tenemos por ahí un mal concepto a nivel muy general, y me refiero al mismo periodista deportivo, que
consideramos que un periodista deportivo solo debe saber de fútbol y no es así. Un periodismo deportivo, tal y como lo dice la palabra, lógicamente tiene que estar capacitado para hablar de diferentes deportes, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace realmente diferente a un periodista deportivo. Entonces, y simplemente para mencionar, me quedaba un equipo que era el Boca de Bianchi, del cual también me enamoré, con Riquelme, Palermo, Rodrigo. Y bueno, ¿no? A ver, ya volviendo, yo creo que en qué momento real encuentro ese punto de conexión debe haber sido a los 11, 12, 13 años. Si bien ya estaba enamorado del fútbol, del deporte como tal, me doy cuenta que me empieza a apasionar este tema de comunicar, de informar, de analizar. Es una parte muy importante, la cual me gusta hacer, analizar y hablar, no solo de fútbol, sino también irme enfocando en otros deportes, sin obviamente ser quizás un experto en estas materias, pero sí por lo menos tratando de tener conceptos básicos, de estar al tanto, de estar capacitado. Y es ahí cuando encuentro también no solo ese punto de conexión con el deporte como tal, sino también en paralelo con la comunicación, con estas ganas de informar y analizar. Y es ahí cuando realmente me decido porque creo que este debe ser el camino de mi vida. Qué bien. Y todos los equipos que nombro son equipos que hoy por hoy son la base de muchos estilos de juego, de muchas aficiones también per se, y creo que es importantísimo. Pero nombraste algo también bastante clave, que es el abarcar toda la generalidad del deporte. Y te mencionaba esto porque lo tengo bastante marcado el año que digo, en los meses atrás que fueron los Juegos Olímpicos, que te decía antes de empezar que en Twitter la estabas explotando porque creo que fue un punto bastante importante, sí, al menos yo lo veo así, no sé, ya me darás tú tu perspectiva, para dar ese salto a algo diferente, ¿no? Porque tenemos las cuentas de redes de todos las emisoras, de todos los canales, de todos los portales, y te dan lo mismo, ¿no? Ecuador, tantos participantes en tantas disciplinas, pero ibas a tu cuenta, ibas a Petro, y te decía, no, no, a más de esto, tal participante tiene este pasado, tiene estos logros, tiene esta construcción como deportista. Entonces, quería abarcar este enlace de la conversación en ese sentido de cómo lograste entender lo que la gente iba a necesitar informarse, llamémoslo así, en este periodo de tiempo y cómo lograste construir paso a paso, entiendo, toda esta información a lo que te llevó a ser uno de las cuentas principales para informar el avance de los ecuatorianos en Tokio. Sí, sin duda. A ver, yo creo que los Juegos Olímpicos terminan siendo un punto de quiebre a nivel personal porque lo asumí como un reto profesional bastante grande, bastante importante, sabiendo lo que significaban los Juegos Olímpicos, lo que siempre significan, ¿no? La fiesta máxima del deporte mundial. Y también entendiendo lo que se venía para Ecuador, porque uno ya podía ver en la previa qué se podía venir, qué capacidad tenían nuestros deportistas y termina siendo así con las medallas conseguidas y con los tantos e innumerables logros que nos dieron, ¿no? Nuestros diferentes representantes en Tokio 2020 hace algunos meses. Entonces, a ver, yo con mi grupo de trabajo que tengo el honor de liderar junto a un par de personas, grandes amigos, un proyecto a nivel nacional que es un medio de comunicación digital de Rabona, entendimos esto y eso, además de hacerlo a nivel colectivo en Rabona, lo quise trasladar también en mi estilo a nivel personal, quizás en mis cuentas de redes sociales, principalmente en la de Twitter, obviamente, ¿no? Que es donde más me dedico a hacer este tipo de contenidos. Y la verdad es que sí, a ver, yo creí importante en este caso, además de dar los resultados, que lo puedes encontrar en diferentes medios y está perfecto porque nuestros deportistas merecen una cobertura y más aún en unos Juegos Olímpicos, pero digo, quería darle un valor agregado y encontré ese valor agregado yendo un poquito más al origen, yendo un poquito más a su historia de vida personal, quizás no solo a lo deportivo, ¿no? Y nada, me pareció súper interesante encontrar innumerables historias, la gran mayoría de ellos deportistas ecuatorianos que salieron, que son un ejemplo de vida, porque yo iba investigando, iba conociendo sus historias y me daba cuenta que incluso sin tener el apoyo, ¿no?, estatal debido, como si lo tienen otros deportistas en otros países, estaban donde estaban y ya veía venir, e incluso lo decían así muchos expertos también a los cuales obviamente me guiaba,
se veían venir posibilidades de medalla para Ecuador. Entonces dije, ¿qué es lo mínimo que merecen estos deportistas? Que se conozca su historia y que se conozca de dónde vienen, que se conozca de quiénes son. Y es lo que traté de hacer más o menos en Juegos Olímpicos y también luego en los Juegos Paralímpicos, que quizás no se hizo tanto eco, ¿no? Pero me parece que fueron igual de importantes para el deporte ecuatoriano. Y aquí quiero abarcar algo que va de la mano y es, desde tu perspectiva, ¿cómo has notado el hecho de que a nivel país, creo que gran porcentaje, me atrevo a decir más del 90% de los ecuatorianos no puede entender quizá cómo se califica la halterofilia o no puede entender cómo se califica el ciclismo, no puede entender cómo se califica la UFC, pero hay un ecuatoriano en algo porque no necesariamente debe estar en fases finales. Hay un ecuatoriano en alguna parte del mundo haciendo algo y se hizo eco, todo el país se vuelca a apoyarlo independientemente de si sabrán quién es, quién no es, pero sentimos esa ¿cómo llamarlo? Esa emoción interna de decir, Eh, "Nah, este man le está llevando a tope el nombre del país". Entonces, ¿cómo ves tú toda esta, yo le llamo pasión porque creo que no hay otra forma de explicarlo, pero ¿cómo la ves tú a esta pasión que vivimos internamente y cómo lograste conectar con esa pasión? Porque digo, con todo lo que me cuentas de este valor agregado que marcabas, lograste, creo yo, nacer o hasta cierto punto renacer esa pasión en varios otros usuarios de Twitter, en varios otros ciudadanos, para lograr consolidar que mucha más gente la apasione el deporte, no necesariamente lo practique, pero sí la apasione. Entonces, ¿cómo ves tú todo este tema de la pasión dentro del deporte a nivel país? sí, sabes que es algo que me gusta mucho del ecuatoriano, ¿no? Que quizás sin necesariamente estar metido lleno o sin saberlo, cuando hay un representante ecuatoriano, independientemente de qué sea, de qué deporte sea, de qué competición sea, hay apoyo. Ahora, ¿qué se necesita para llegar a ese apoyo? Se necesita lo que tú mencionabas, eco, difusión, y es ahí donde juega un papel fundamental los medios de comunicación y cada uno de los periodistas. Entonces digo, porque si del otro lado a la gente no le llega el deportista, es imposible, ¿no?, que lo apoye. Ahora, si le llega, va a haber apoyo, porque así es el ecuatoriano. Por ahí muchos puede que no entiendan a la perfección, ¿no?, la UFC con el caso de Chito Vera, pero siempre estamos ahí. El otro día lo decía. Ahora mismo el fenómeno Chito Vera me da la sensación de cuando pelea el Chito es casi el mismo ambiente que cuando juega la selección ecuatoriana de fútbol, ¿no? Para ponerlo en magnitud y ni hablar de lo que sucedió en los Juegos Olímpicos, compitiendo a las 5 de la mañana. Recuerdo que teníamos coberturas, programas en vivo, 2, 3 de la mañana y había miles de personas siguiéndonos. Con Tamara Salazar, con Neis y tantos otros deportistas que nos dieron muchísimas alegrías y uno disfrutaba, ¿no?, el estar tratando de llevarles este tipo de coberturas o la información al otro lado, o sea, lo que sea que estábamos haciendo a nivel contenido, sea audiovisual o de redes, disfrutaba. Incluso pese a que en los Juegos Olímpicos la gran mayoría de eventos eran en horas de la madrugada, había acogida, había apoyo del otro lado. ¿Y es por qué? Porque le llegó al ecuatoriano, y el ecuatoriano es una persona, es un tipo muy, muy pasional, que se deja llevar en el buen sentido de la palabra cuando hay estos eventos, ¿no? Fuera espectacular que por ahí pudiera haber este apoyo seguido, siempre, no solo en los Juegos Olímpicos, no solo en las grandes peleas del Chito Vera, no solo cuando Richard Carapaz está en el Giro de Italia o en el Tour de Francia, sino en todos y cada uno de los eventos. Pero para mí no juega tanto por el aficionado ecuatoriano, me parece que apoya mucho, incluso a veces sin conocer, como lo venimos hablando, pero sino más bien porque a veces no hay la difusión de vida. Y reitero, el papel de los medios de comunicación ahí es fundamental. Entonces, nada, yo creo que va en paralelo con lo que hablábamos un rato, tratar de hacer algo diferente, tratar de llevarle a la gente a sus casas ese valor agregado para que se pueda sentir identificado todavía más con el representante ecuatoriano, con nuestros deportistas en las recientes citas deportivas, y así lo fue. Lo vimos en la acogida y lo vimos con el apoyo que han ganado todos y cada uno de los ecuatorianos. Porque, a ver, Neisy, no sé si hace 6 meses era una de las personas más importantes del país. Hoy lo es, ¿no? Luego de haber conseguido esa medalla de oro. Lo mismo Richard Carapaz, pero Carapaz ya no es de ahora, ¿no? Desde hace un par de años, cuando consiguió importantes logros en el Giro de Italia al ganarlo. Y así te puedo ir hablando de cada uno de los deportistas, Tamara Salazar,
y cómo van ganando representatividad, a ver, van ganando importancia, ¿no? A nivel colectivo, a nivel de la sociedad, porque al final son personas que tienen mucha capacidad en lo deportivo, pero que terminan representando, ¿no? También al típico ecuatoriano, ¿no? De día a día, que se levanta temprano, luchador, se esfuerza. Digo, son ellos también los que, y lo que generan ese sentido de pertenencia, me atrevería a decir. Siguiendo esta línea, quería preguntarte, Petro, antes de pasar a hablar un poco más específico del fútbol, pero siguiendo esta línea, ¿qué momento sientes tú? Y momento puede ser desde que me mencionabas de los 5 años que veías el fútbol hasta ayer, pero ¿qué momento crees que te marcó más para hacer que esa pasión de la que venimos hablando se haya arraigado más a ti y díganos, de aquí en adelante yo sentí que la pasión por el deporte, que si bien ya la sentías, incrementó o se duplicó, pero ¿bajo qué circunstancias? Tal vez recuerdas, tienes presente ese momento. Sí, a ver, es complicado para mí quizás elegir un solo momento, pero sí que hay algunos puntuales que creo han marcado para que hoy haga lo que haga o trate de hacer lo que trato de hacer, ¿no? Quizás obviamente voy a poner como punto icónico para partir en una línea cronológica la Copa del Mundo del 2006, yo con 6 años apenas, pero sí que los recuerdo, los partidos de Ecuador, estaba en el jardín, faltaba clases, digo, ese Ecuador de Luis Fernando Suárez, con el Toño Valencia por derecha, arriba Carlos Tenorio, el Team Delgado, pues, un equipazo, ¿no? Imposible, imposible olvidarlo, la verdad. Sí que me marcó esa selección ecuatoriana. Luego también tengo que mencionarlo lo del 2008 con Liga Deportiva Universitaria de Quito. Ojo, no soy hincha de Liga, ni mucho menos, pero me marcó muchísimo, la verdad, lo de Liga de Quito. Ganando la Libertadores fue espectacular, lo sufrí como si fuera el hincha más salvo, y la verdad es que era porque estaban representando al país, ¿no? Y era un hito jamás conseguido, ¿no? Y esa tanda de penales en Maracaná, solo recordarlo me pone nervioso. Y de ahí, quizás ya algo más cercano a nivel deporte, lo de Carapaz ganando el Giro de Italia, lo de Neisy Gómez en los Juegos Olímpicos, que fue increíble porque tuve la oportunidad de conocer su historia, no días antes, de ella sí que conocí algunos meses antes, justamente me tocó escribir un artículo en De Rabona de Neisy y conocí su historia, conocí también las posibilidades que tenía y dije, bueno, es ella la gran esperanza de medalla, terminó haciendo así y no me quiero olvidar de la selección ecuatoriana sub-20 de Jorge Célico, que me marcó muchísimo porque además es el punto de partida para lo que hoy Ecuador está haciendo en las eliminatorias, para lo que hoy Ecuador está haciendo a nivel de la selección mayor, esa selección sub-20 consiguiendo el tercer puesto, siendo campeona del sudamericano. Creo que más o menos, y seguro me estoy olvidando de eventos importantes, me marcaron, y obvio, también Liga de Loja, que cuando llegó a instancias internacionales, esto ya es algo muy personal, ¿no? Pero sí que me marcó muchísimo Liga Deportiva Universitaria de Loja, jugando en Serie A, jugando en Serie B, porque lo sientes más cerca, ¿no? Uno al ser lojano, ir al estadio siempre, lo sentía tan cerca, y es ahí cuando también te vas dando cuenta y encontrando todavía mucho más esta pasión. Qué difícil es definir un solo momento y con todo lo que nos acabas de Sí. decir es entendible. Vamos, yo viví bastante similar. Yo soy hincha del fútbol desde que me acuerdo, gracias a mi abuelo y a mi tío, me acuerdo perfectamente. Pero yo sí tengo como, o sea, yo sí soy hincha de liga, y creo que yo sé de qué equipo eres, así que no vamos a entrar en discusión. No, Pero igual no tengo lío, pero por ahí esa conversación es un poco arcaica para el periodista deportivo, no por mí, sino porque acá no gusta, no le gusta a la gente, ¿no? A la gente saber de qué equipo es el periodista deportivo, porque por ahí piensan que a partir de aquello, yo, claro, por ejemplo, se voy a sesgar sesgas. mi... Exacto, ¿no? Se sesga, pero sí que pasa, obviamente. Yo entiendo, en este caso, al consumidor que piense eso, porque hay muchísimos ejemplos, ¿no? De quizás periodistas deportivos que se sesgan su análisis, su información y todo lo que quieras a partir justamente de su equipo. Pero de ahí a decir que un periodista deportivo no tiene equipo es imposible, porque, a ver, estamos hablando de la pasión y si te empezó a gustar esto es porque obviamente te empezó a gustar un equipo también. Y para mí es innegable decirlo. Ahora, sí que también en el transcurso ya no va siendo lo mismo, ya no lo vives como hincha. Y a veces lo extraño, pero es también a lo que te toca eh, conllevarlo en este caso, conllevarlo, porque ya no se siente o ya no se vive lo mismo, y más con el pasar del tiempo. Mira que apenas voy arrancando, pero ya no es lo mismo, ¿no?
en algún momento, vivirlo como hincha y ahora ya por la famosísima imparcialidad, que creo que es imposible igual de llegarla a conseguir, pero en pro de aquello sí que se va perdiendo ese sentido de hincha. Sí, la verdad que topas un tema bastante interesante con todos los acontecimientos que ha venido pasando en estas eliminatorias con la Tri. Y ya entraremos a detalle, pero justamente se basa de eso, ¿no? De que hay mucha crítica desde un lado y desde el otro lado hacia justamente la objetividad que pueden llegar a tener determinados medios de comunicación y periodistas deportivos. Pero bueno, eso podemos abarcarlo más adelante. Te decía que yo tenía un momento también interesante que me arraiga a la pasión, más que todo por el fútbol, es justamente la Copa de Liga, pero ahora me pongo a pensar que tal vez el Mundial de 2006 también tiene un hueco bastante importante ahí. Pero sin lugar a dudas, 2008, yo me acuerdo clarito, me graduaba de la escuela, salía así después de comer con mis padres, mis abuelos, todo, y en la noche no me importaba nada y yo le dije a mi mamá, no vamos a hacer nada en la noche porque hay la final y me voy a quedar viendo todo. Y no, o sea, cuando fueron los penales, yo me arrodillaba frente a la tele, así como que por favor, San Pancho, a tapar los Fue una penales. locura, sí. Y nada, o sea, cuando queda campeón, me acuerdo toda mi familia me llamaba así, porque encima, tómale, ya te digo, ese momento de graduarte de la escuela, ¿no? Un paso como basta, medio Felicidad feo, por, total. ajá, o sea, fue una locura. Y creo que desde ahí la pasión que yo siento por el fútbol se incrementó a tope. Puede sonar mal y pueden llamarme que, uy, sí, que si no hubiera ganado de seguro, no, pero se dio. O sea, y si se dan las cosas hay que aprovecharlas, Sí. hay que vivirlas. Y creo que ese momento es bastante especial. Y nombrabas algunos otros, y te contaba esto porque yo por los otros deportes no sentía mucha pasión, vamos, no entendía, no veía, muy poco se difundía. Todo evolucionó bastante rápido, pero el año anterior avanzamos 3 veces más rápido y pudimos ver eh, unos Juegos Olímpicos bastante diferentes por toda la realidad que pasaba. Entonces, es bastante interesante lo que nombras porque también el dar a conocer algo más marcó para que personas como yo, quizá habrá miles de otros casos y no necesariamente que se identificaron con tus posts, sino con varios otros medios, Sí. pero vamos, o sea, siento que ahí la pasión que tú sentías por el fútbol la llevaste al ciclismo, la llevaste a la halterofilia. Y luego con el Chito, de igual, desde hace un par de años ando metido en la UFC también y esa pasión que la metes es bastante interesante. Entonces, para cerrar este tramo de la conversa, de la charla, ¿cómo definirías tu pasión hoy por hoy? O sea, si hubiera algo que sacar, ¿qué sería eso que digas, nada, este man es bastante apasionado por el deporte? Bueno, creo que la verdad definirlo ha sido ir creciendo con el tiempo, ¿no? Sin lugar a duda, esa presión, esa presión, digo, esa pasión que igual conlleva alguna presión y responsabilidad más que nada, eh, yo creo que fue creciendo con el pasar del tiempo, porque quizás desde niño chiquito que en algún momento le gustaba ver mucho fútbol, pero que así igual desconocía. Y te digo, no es que hoy sepa de todos los deportes, no. En realidad en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, lo asumí como un reto porque sabía que hay muchísimas disciplinas de las que un periodista deportivo tiene que estar capacitado para saber y por ahí me daba cuenta ya que quizás muchas disciplinas no las conocía en su totalidad o por lo menos en líneas y rasgos generales, ¿no? Entonces, esa pasión fue creciendo y me fue también en paralelo, digo, no solo la pasión por el deporte, sino también algo que me gusta mucho, que es la comunicación y el analizar esa pasión. A ver, yo digo, eh, ambas cosas me fueron llevando, o me van llevando en realidad, porque no creo que haya llegado a lo que quiero ser, ni mucho menos, sigo muy lejos todavía de aquello, pero sí creo que estoy en el camino en el que yo me siento cómodo, en el que un camino que voy disfrutando, porque al final el camino se lo disfruta más que el llegar, obviamente, porque es en el que vas aprendiendo, es en el que vas realmente poniéndote retos y la verdad que la definiría en eso, esta pasión, crecimiento total en todos sentidos, a nivel personal, a nivel profesional y nada, y lo voy disfrutando muchísimo. Qué bien. Podemos entonces cerrarla que la pasión es crecimiento en tu caso, ¿no? Te has llevado a entender de Sin otra duda. manera
no solo el deporte, sino también lo que entiendo es tu profesión desde hace un par de Sí, años. te diría hasta la forma de vivir, digo, la vida en general me ha llevado a partir de esa pasión a crecer, por eso te decía, en todos sentidos, no solo en no solo en lo profesional, no solo en el deporte, como verlo como tal, sino también en el cómo afrontar la vida día a día. Para ir desarrollando tu carrera, tuviste, y lo estaremos hablando igual, pero tuviste el chance de relatar los partidos de Libertad, que es para la gente que por ahí se va enganchando y no tiene en cuenta quién es Libertad. Bueno, es un equipo que ascendió a la primera B después de un par de años de no tener fútbol en la ciudad de Loja. Es un equipo lojano justamente y Petro estuvo ahí eh, en el partido de ascenso y en la final contra el Imbabura. Em, para esto, entiendo que ya tenías igual algunas experiencias en radio, con el proyecto que llevas a cabo con De Rabona, pero en su punto inicial, para Petro, ¿quién era un referente periodístico deportivo? ¿A quién lo veías y decías, no, ojalá en algún momento quizá pueda narrar con él algún partido o pueda conversar con él? Bueno, sin duda que se me vienen varios nombres a la cabeza, pero por ahí Diego Arcos es creo el ejemplo más claro de tener un referente no a nivel periodístico. Me parece que me animo a decir probablemente sea el periodista deportivo más completo del país. Luego de la nueva camada puede sacarla también a fantásticos periodistas. Me gusta mucho el trabajo que hace, por ejemplo, Jaime Macías, ecuatoriano viviendo en el exterior. Eh, Me gusta a nivel internacional Juan Pablo Vázquez, digo, es el perfil muy analítico incluso, al que en algún momento me gustaría llegar por ejemplo, a estar, ¿no? A llegar a ese nivel periodístico, que me parece fantástico. Y además ha sido todo un placer, por ejemplo, ya tener la oportunidad de no conocer personalmente, pero sí, como tú lo decías, la pandemia no solo trajo cosas malas, sino también trajo cosas muy buenas, ¿no? Y nos hizo acelerar muchos procesos y principalmente la virtualidad. Y he tenido la oportunidad de charlar varias veces con Diego Arcos, lo mismo con Jaime, digo, hablar con tus referentes, poder conversar con ellos, aprender de ellos, creo que es lo mejor. Y en cuanto a lo de libertad, porque seguro habrá gente que no es de acá de Loja y no tiene ni idea todavía qué es libertad, pero para mí fue un reto importantísimo, uno de los más importantes en este corto trayecto que estoy empezando, porque nos dieron la oportunidad junto a un gran amigo, Diego Bustamante, a quien lo saludo, gran relator, mejor relator de la ciudad para mí, y nada, nos dieron la oportunidad de transmitir a dos periodistas muy jóvenes, a dos periodistas que estamos apenas arrancando, ¿no? Y nada, lo asumí con muchísimo profesionalismo, porque además no solo que transmitimos la final y el partido del ascenso, sino todo el torneo, desde el primer partido, cuando jugaban en el estadio de la Universidad Nacional de Loja. Entonces, seguir todo ese camino me hizo quizás hasta sentirme parte, no del éxito, sino justamente de aquello, ¿no? Del seguir partido a partido, del seguir este camino tan largo y tan importante, además, para toda nuestra ciudad, para nuestra provincia, para el fútbol lojano en su generalidad, y me pareció algo espectacular que se termine dando la consecución de un ascenso, recuperar el fútbol profesional y el haber estado ahí junto a, por ejemplo, grandes periodistas ya de muchos años de trayectoria, fue para mí todo un honor y que seguro va a ser uno de los momentos memorables y que no podré olvidar independientemente de lo mucho o poco que pueda conseguir con el pasar de los años, pero esto no lo voy a olvidar. Qué bien. La verdad que, dame un minuto que aquí hay problemas de audio y es las cosas que pasan cuando se va adaptando uno, ¿no? Siempre, Em, siempre. Te entiendo perfectamente porque me pasa. Es lo bueno de hacerlo así también, al fin y al cabo. Sí, la verdad que, bueno, te comentaba que venía acá por las artes vivas y adaptarse a un lugar donde no tienes tus cosas es parte de. Pero bueno, siguiendo la conversa, eh, pasamos ya, nos cuentas tu referente, nos cuentas esta experiencia. La verdad, los videos que subes, yo le indicaba a mi mamá que a mi mamá es como poco con el fútbol. Se juega la tri, bacán, juega Ya, liga, sí, sí, bacán. sí. Mi mamá es igual, exactamente. Y es súper particular eso, ¿no? Porque por ahí muchos piensan, digo, a tu mamá le debe gustar mucho el fútbol, para nada, no se ve, ni siquiera los partidos de Ecuador se ven, no, no Oh, le gusta no. oír nada de partidos de fútbol ni nada, más bien en realidad dice, ya estás viendo otra vez, ¿por qué? Es la constante, ¿no? Estar ahí.
pero sí, así que te entiendo perfectamente. Entonces, claro, la cuestión es que em, cuando le indico así, todo bien, y cuando le indico tu video que subiste a tus redes de cuando Libertad asciende, y se nota la emoción en fuera de Diego y yo digo, no, qué lindo, o sea, la sensación, vamos, yo seguía a Libertad ya en la fase final cuando me enteré que estaba jugando la fase final del ascenso, y me emocionaba porque a pesar de que ya no paso mucho en la ciudad de Loja, que hoy por cierto estoy acá, lo que te comentaba, siento Sí, como ese, ¿cómo decirlo? O sea, como que me siento parte de. Y cuando jugaba Liga de Loja acá, en fases finales de la Copa Sudamericana y algunos partidos de Libertadores que yo a jugar, me iba a todos los partidos, me sentía parte de porque es la pasión del fútbol también. Y ahí, en ese momento, yo tendría unos 18 años quizá, entendía que claro, el fútbol no se limita, o la pasión por el deporte no se limita a un color, a un equipo de fútbol, sino más bien va como a lo que tú vives día a día. claro. Y el vivir el día a día es justamente eso. Entonces, retomando, le indicaba y decía, mira, ma, esto pasó, no, qué lindo. Entonces, también sientes como que esa pasión que tú la vives, que se siente que la vives, la puedes llegar a traspasar barreras y fronteras, ¿no? Entonces, es algo interesante porque ya entrando a otro tema que te decía que es netamente futbolístico, es eso el fútbol también, ¿no? O sea, el fútbol te lleva a otro estado en el que tú dices, bueno, o al menos en lo personal, yo entro a un estadio de fútbol y digo, lo que pasa aquí adentro, como soy aquí adentro, no me define como soy afuera. Y cuando Claro. voy con mi tía, con mis primos, con mi enamorada, por si acaso, o sea, lo que yo soy acá no tiene nada que ver con lo de afuera. ¿Te pasa algo similar? ¿Cómo lo vives tú? No, completamente. Es que, a ver, yo entiendo el fútbol como una forma de vida y digo, quizás hay muchos que piensan que suena exagerar, ¿no? Pero no es para nada así porque el fútbol es mucho más, es mucho más que un deporte, por más cliché que suene, ¿no? Es mucho más que 22 tipos corriendo detrás de una pelota, que, a ver, uno cuando quizás está lejos del fútbol no lo sigue de cerca y no siente esa pasión, probablemente lo veas así, ¿no? Probablemente lo ves así. Y es lo que tal vez nos pasa a muchos otros con otros deportes, porque yo creo que en todo deporte encuentras esa pasión, encuentras esa forma de vida, porque para mí el deporte puede llegar a ser una forma de vida, ¿no? No solo el realizarlo, porque el realizarlo está clarísimo, pero digo, obviamente también digo el seguir, el ser parte, el estar cerca. Y hay mucha gente, la gran mayoría de gente a nivel no solo país, Sudamérica, sino mundial, está futbolizada y entienden el fútbol una cultura que quizás los representa, no como personas en lo que tú decías, ¿no? En los 90 entrar a la cancha, yo creo que está perfecto y se entiende, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es un tema aparte, pero lo que me refiero es más que nada el encontrar en el fútbol una forma de representatividad, una forma de salir de lo cotidiano. Entonces es algo para mí muy grande, algo que se lo vive partido a partido y que llega a su punto máximo en expresiones futbolísticas, en lo personal, cuando juega la selección ecuatoriana, por ejemplo, ¿no? Porque hay expresiones futbolísticas con las que uno se siente mucho más identificado. Y pasa, ¿no? A la gente que nos estará escuchando le pasará con su equipo de fútbol, el ir a la cancha, que es algo espectacular, y el estar ahí, porque no solo es de domingo a domingo, no solo es cuando es el domingo el partido, sino que en realidad todos los días de la semana, todo el año, porque así digo, un verdadero futbolero lo vive así, siempre, no para el fútbol, y es lo lindo, ¿no? Y es sentir eso, ¿no? El sentido de pertenencia, ese sentido de identidad con algo, con un club, y que al final termina siendo, me atrevo a decir, en muchos de los casos, por lo menos para mí, más allá de que yo me dedico a esto, pero digo, es parte de tu vida. Y no me refiero ya a lo profesional, me refiero a esa parte incluso hasta quizás pasional, ¿no? Es parte de tu vida en el día a día y esa expresión cultural me parece quizás lo más hermoso de este deporte. Y creo que lograste resumir y abarcar gran parte o en su totalidad todo lo que la mayoría de personas a nivel país y a nivel mundial sienten cuando se hacen o se vuelven hinchas de un equipo. Y un poco tomando un tema que nos quedó pendiente un poquito atrás, era con el tema de este compromiso que a veces no existe de un lado, por decirte, los periodistas y del otro el hincha.
¿Cómo has logrado equilibrar esto para tratar de ser lo más objetivo, lo más crítico posible? Teniendo en cuenta lo último que te mencionaba, ¿no? Que pasaba con la Tri. El caso de Jeremy Sarmiento, de Djorkaeff, que fueron llamados y que se criticó bastante. Yo decía, vamos, o sea, si no lo juegan ahora, ¿cuándo juegan? O sea, ¿cuándo Claro. logran tener la experiencia para que puedan decir, ok, ya es necesario que jueguen en la Tri? O sea, el caso de Jeremy en particular, que generó bastante controversia. ¿Cómo logras tú equilibrar todo este tema de ser bastante objetivo, bastante crítico, pero a la vez no extralimitarse y no, bajo mi perspectiva, no ser un conservador deportivo, si cabe el término, ¿no? Total, total. A ver, encontrar un equilibrio creo que es sumamente complicado, más en nuestro país, por cómo es el ecuatoriano. Porque, a ver, hace un rato te decía, el ecuatoriano es muy pasional en el sentido de ser ferviente, de ir a apoyar al deportista ecuatoriano, de meterse de lleno y darle su apoyo incluso desde el desconocimiento porque siente una pasión y siente eso. Pero también, así como juega positivamente, muchas veces juega negativamente. Y el ejemplo más claro es la selección ecuatoriana de fútbol, lo que ha pasado en los acontecimientos más recientes, y es una crítica desmedida, una crítica sin justificación alguna. Y no me quiero quedar solo como jugador, porque te puedo mencionar lo que tú ya decías, Jorge Reasco, Jeremy Sarmiento, pero si me voy más atrás nos vamos a encontrar con Carlos Grueso, hoy figura de Ecuador, con Pervis Estupiñán, figura el otro día en Santiago, y más que nada la crítica hasta colectiva para Alfaro, para la selección ecuatoriana, pero no solo pasa con la selección, pasa en todos lados, en todos los equipos, y acá sí que juega un papel realmente importante cómo se ejerce el periodismo, lo que hacen los medios de comunicación en nuestro país. Porque al fin y al cabo, para bien o para mal, direccionan la opinión de la gente, direccionan la opinión popular, los medios de comunicación, ¿no? Entonces digo, hay que ser muy responsables y consecuentes con el poder que quienes estamos detrás, los que estamos detrás de un micrófono tenemos que ser totalmente responsables. No puedes emitir cualquier tipo de juicio de opinión por ponerlo, ¿no? Y acá algo que la verdad no me gusta para nada, en general, en líneas generales, y no me refiero simplemente a un periodista, dos periodistas, tres periodistas, porque me parecería espectacular que fuera uno, dos, tres, ¿no? Que fueran casos puntuales, pero es algo quizás muy, muy general. El de que quizás muchas veces se opina en base a otros intereses, se opina en base a intereses personales, ¿no? Y lamentablemente es quizás una realidad desconocida para quien está del otro lado, pero sí muy conocida para quienes están de este lado del periodismo me refiero. Entonces, digo, hay tantos intereses, muchas veces extradeportivos, que llevan a emitir cualquier tipo de opinión o que llevan incluso hasta a sesgar la información, a jugar con la información. Y digo, no me parece que esté nada correcto y termina eso también direccionando muchas veces negativamente la opinión popular a llevar críticas injustificadas, críticas sin fundamento, que ojo, yo no digo que no se pueda criticar, porque en realidad nosotros estamos acá también para eso, para criticar, para analizar, ese es nuestro deber, esa es nuestra tarea, pero siempre hay que hacerlo consecuentemente, siempre hay que saberlo hacer con una justificación, con un análisis de por medio, no hacerlo por hacer. Y lo que hablabas y lo que todos sabemos, hay muchos ejemplos innumerables, no solo es de ahora, sino que es una triste realidad en la historia del periodismo deportivo ecuatoriano y que quizás podemos incluirlo hasta el periodismo en general, ¿no? De estos ciertos sesgos, males que existen alrededor de esta linda profesión que ojalá con el pasar de los años y quiero creer con esta nueva generación que se viene pueda ir cambiando. Y es algo necesario, vamos. Veía la anterior vez, después del partido o antes, me parece, el partido de Ecuador-Chile, lo que decía Alfaro, que cualquier cosa, mejor diríjanselo a él, porque a la final él Sí, es el que comanda, digamos, el equipo, y no a los, yo digo Wambras con no un término despectivo, sí, sí, sino un sí. término de cercanía, Es que es que increíble que se les critique, ¿no? Muchachos de 20 años, están terceros, solo detrás de Brasil y Argentina, y uno escucha esas críticas y parece que somos últimos de la eliminatoria. es que Es eso, ¿no? pareciera que no hacemos goles y encima somos la segunda selección con más goles, pareciera Claro, que nos vamos a quedar afuera, estamos terceros con 6 puntos de diferencia al cuarto, entonces yo en lo personal no entiendo para nada, o sea, y digo, ¿cómo es posible que se puedan dar estos espacios? Y aquí va
va este tema de conversación también y por el cual me animé. Dije, bueno, Petro tiene una mirada totalmente diferente, vamos a ver si se arma. Entonces es importante tener también el otro lado. Bajo tu perspectiva, entonces, ¿cómo crees que se puede mitigar un poco esto? Porque tú bien lo decías, eh, tiene o se refleja en el fútbol las decisiones o comentarios de ciertos medios, de ciertos periodistas, tanto así que entrenadores de varios equipos salen a responder estos y claro, de un lado se lo toman a mal, como que si no aceptaran la crítica, y del otro es como que no, o sea, yo sé la capacidad del jugador para que tú vengas a decir eso. Entonces, ¿cómo podemos mitigar todo este problema y cómo ir cambiando el periodismo deportivo a lograr, no digo no ser críticos, porque a la final el ser humano debe ser crítico, pero no dañar los procesos, que a la final no es un proceso de una eliminatoria. Ojalá podamos tener un proceso de al menos dos eliminatorias y decir, mira, para Qatar es esto, pero para el siguiente mundial estamos en otro punto, con otras líneas de juego, etcétera, etcétera. ¿Cómo ir cambiando? Bueno, me parece que eh, creo que esto va a ir cambiando con el tiempo. Te decía, confío mucho en esta nueva generación que se viene. Conozco gente que va a llegar y quiero creer que va a llegar a los grandes medios, ¿no? Gente muy capacitada que está trabajando para aquello y que merecen oportunidades, porque también digo, esto es de oportunidades y quizás en el periodismo deportivo como en todas las profesiones, en realidad las oportunidades son muy cortas para llegar a donde creo la gran mayoría aspiramos. Entonces digo, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta que me hacías? Que esto debe cambiar desde mi punto de vista o una de las únicas formas de poder cambiarlo es con esto, tiempo y más preparación, porque realmente se necesita más preparación para entender el poder que un periodista tiene, el poder de responsabilidad, me refiero, porque tienes mucho poder cuando tienes un micrófono y vas a hablar y vas a emitir un juicio de opinión o vas a informar, porque hay miles de personas, hay toda una audiencia detrás a la cual tienes que llegar. Entonces digo, tienes que ser responsable con esa audiencia. Y creo que lamentablemente sin generalizar, obviamente, porque hay ejemplos de periodistas formidables, no solo en nuestro país, sino en cualquier parte del mundo, e incluso te decía algunos nombres y así podría decir muchos más, pero digo, hay la vieja escuela del periodismo a nivel muy general, más allá de que está mal generalizar, lo sé, pero digo, hay ciertas formas que en su momento estaban correctas, pero que todo evoluciona y hay que ser parte de esa evolución. Y como muchos periodistas han podido ser parte de esa evolución, sí, de la vieja escuela, pero se han sabido adaptar, hay otros tantos que no. Y eso termina generando en el ambiente lo que sucede hoy. Quizás un ambiente muy chocante, un ambiente muy dividido y que además un punto que hay muchos que dicen que no es realidad, pero sí que es una lamentable realidad que pasa en el periodismo deportivo ecuatoriano, porque eso pasa acá en Ecuador, es el regionalismo que existe. Y muchos quieren hacerse de la vista gorda, pero existe, la verdad. Existe regionalismo, ¿no? Principalmente ves costa, sierra, y unos defienden un lado, unos defienden el otro lado, y al final hay que entender que somos un solo país. Digo, no es que la costa sea uno y la sierra sea otro, o Quito y Guayaquil sean rivales, porque no es así. Y en el periodismo deportivo, y esto tal vez sea un mal de la sociedad ecuatoriana, pero a nivel periodismo deportivo y a nivel ambiente futbolero queda muy marcado y evidenciado esto que te estoy comentando. Y me gustaría pensar que esto va a ir cambiando con el tiempo. Ojo, no solo es responsabilidad de los periodistas y de los medios, sino también de la parte sociocultural, de la parte de la gente, que juegan realmente un papel importantísimo, ¿no? Para poder cambiar esta realidad, para no quedar en un país dividido, porque somos un país de negro o blanco, de polos opuestos siempre, ¿no? Y hay que entender que muchas veces también hay puntos medios, que también hay grises, y no simplemente polarizar el ambiente, no simplemente hacer uno y dos y nada, eso. O sea, digo, creo que con el tiempo cambiar y ojalá el periodismo deportivo pueda evolucionar como creo lo viene haciendo con estas nuevas modernidades, con las nuevas tecnologías y que los buenos periodistas, que son muchos de la vieja camada, se vayan adaptando a aquello como lo están haciendo. Me surgen dos preguntas bastante eh, curiosas para mí porque siempre lo he tenido en mente. La primera es, ¿crees que el periodismo pone jugadores o quita jugadores de la selección? En algún momento creo que sí.
en algún momento de la historia, no en la actualidad, pero creo que en algún momento puede que sí. A ver, y tampoco vamos a decir que no del todo ahora, sino que en realidad sí juegan un papel importante los medios también en esto, ¿no? A nivel poner, no poner jugadores, pero sí por presión mediática, y no solo pasa en Ecuador, pasa en cualquier parte del mundo. El entrenador, dependiendo de su personalidad, por eso no hablo solo de Gustavo Alfaro, porque no creo que esté pasando ahora con Alfaro, pero digo, hay muchos entrenadores que se dejan llevar por esa presión mediática, ¿no? Si la opinión popular empieza a pedir, y vuelvo a lo que te decía hace un rato, ¿no? Haciendo eco y llevándolo desde la misma línea. ¿De dónde surge esa opinión popular? Muchas veces de lo que el discurso que te puedan llegar a vender la gran mayoría de medios. Y todos los medios empiezan a decir, bueno, X jugador tiene que estar en la selección, toda la gente lo empieza a decir, toda la gente lo empieza a pedir, el técnico termina haciendo eco de esa presión. Así que en algún momento yo creo que sí puede que llegue a hacer o a tener algo que ver. Y creo que antes mucho más, porque me parece que sí que pasaba, ¿no? Que se dejaban llevar por los medios todavía más en el pasado. Y la otra que me surgía es, ¿existe ya una transición del periodismo deportivo? Tú hablabas de la vieja camada que se va adaptando, de la que no se adapta, de la que quizá se prefiere retirar, pero existe una transición, es decir, se está trabajando en que quizá los de la vieja camada que tú los nombras se juntan con los actuales y me atrevo a meterte a ti dentro de los que van surgiendo, de los nuevos, del nuevo periodismo. ¿Existe esa transición conjunta o más bien están dejando todo como cada uno por su lado y cuando se tenga que cruzar el momento, pues se hará el cruce y hasta ahí llegó? A ver, es complicado, ¿por qué? Porque el ambiente que existe, desde mi punto de vista, por lo menos en el periodismo deportivo, es un ambiente muy egocéntrico. ¿En qué sentido? Cada uno ve por sí y poco más. Creemos que solo puede llegar el yo, cuando en realidad no me parece que sea así. Creo que hay oportunidades más allá de que también te decía que realmente las oportunidades son limitadas. ¿Pero por qué son limitadas en muchos de los casos? Porque eh, muchas, en muchas ocasiones, y por ahí yo no soy la persona más adecuada para decirlo, ¿no? Por el lugar que ocupo, pero no me parece nada malo igual en decirlo. Creo que se llega a un medio sin quizás el merecimiento, ¿no? Debido, profesional, por el trabajo, experiencia. Digo, hay muchas personas capacitadas para estar en un puesto X, ¿no? Y termina llegando otra persona. ¿Por qué? Bueno, por compadrazgo y este tipo de cosas que tanto pasa en nuestro país, ¿no? No solo en el periodismo deportivo. Pero bueno, al fin y al cabo es una realidad y creo que tienes que aprender a conllevarla y además te obliga a autoexigirte todavía mucho más porque te das cuenta que para llegar realmente tienes que ser muy, muy, muy bueno, ¿no? No alcanza simplemente con ser bueno, creo, y nada, yo creo que esa transición se da a mediana forma, porque sí que vemos ya ejemplos de periodistas jóvenes que han llegado muy meritoriamente a puestos importantes, pero también sigo viendo a otros que no han podido encontrar oportunidades y ojalá esto pueda ir cambiando, ¿no? Porque también es muy egoísta el periodista deportivo en este caso, así como te hablaba del ego, también es muy, muy egoísta porque cuida lo suyo, cree que si llega alguien nuevo, pierde, y también va de la mano con esto de lo que hablábamos, ¿no? Vas evolucionando y hay alguno por ahí que siente el temor de que no evoluciona, entonces si llega alguien nuevo, se va quedando en el camino. Y esto pasa, para ir cerrando en contexto, y esto pasa no solo acá, no solo en Latinoamérica, sino tenemos el claro ejemplo de Ibai, que al no ser ni periodista ni comentarista, tiene un acceso bastante íntimo a jugadores de talla de Sí. Neymar, Leonel Messi, el Kun Agüero, El que el ejemplo de Ibai propio... es el más claro en realidad, a nivel mundial. Digo, sin él ser un periodista y mucho menos deportivo, sino más bien un tipo que genera excelente contenido audiovisual y que entretiene a la gente, ha sabido y ha encontrado una forma diferente de llegarle a la gente. Pero no solo llegó igual a la gente, sino que en este caso le llegó, por ejemplo, a muchos jugadores de fútbol profesional, los cuales le dieron un espacio, y ya no solo jugadores de fútbol profesional, sino innumerables
personas, ¿no? Importantes en el mundo que me han dado un espacio para charlar, por ejemplo, con él, como nosotros lo estamos haciendo acá, y eso ha generado mucha resistencia, esa es la palabra, porque quizás el periodista tradicional se resiste al cambio, y se resiste a este tipo de nuevas propuestas, cuando en realidad, en vez de verlas con temor, si es que cabe el término, creo, debe verlas con buenos ojos, ver que viene algo nuevo y tratar de adaptarte, porque si no te adaptas, es imposible seguir. Entonces digo, el ejemplo que evidencia el punto máximo de lo que hablamos es ese, Ibai, y el periodismo deportivo español teniendo mucha resistencia sobre él. Y lo que pasa con Ibai en menor medida, porque no tienes tanta exposición, también pasa acá, ¿no? Pasa a nivel nacional, pasa a nivel local, y te das cuenta que quizás ese periodismo tradicional tiene resistencia a esta nueva camada y ese nuevo tipo de ofertas y audiovisuales que busca hacer el periodismo, no, el periodista más joven, o no sé si solo más joven, porque no creo que incluya solo a personas jóvenes, sino al periodista que busca hacer algo diferente. Y es justamente el que no se adapta pierde, así de simple. O sea, y no solo en el periodismo ni en ninguna profesión, sino en la vida en general. El Sí. que no se adapta pierde. Y pasando y terminando el tema del periodismo, quiero abarcar como ir terminando y no quitarte tampoco extendernos más de lo pactado. Ir hablando de la tri. ¿Cómo ves el proceso bajo tu perspectiva? ¿Sientes que Alfaro lo ha venido haciendo bien? En lo personal, a mirada de hincha, eh, me encanta saber que tenemos una selección bastante joven, que de aquí nos dura bajito 3 mundiales, eh, y tener en cuenta que es un proceso, que a la final eh, ser constante, el estar ahí, el meterle no solo esfuerzo, sino también, como se dice acá, ñeque, eh, va a dar los frutos, ¿no? Pero bajo tu perspectiva, ¿cómo ves el proceso? En algún momento se habló bastante sobre lo mal que lo estabas llevando, se decía que había inferencia de ciertos dirigentes para llevar a ciertos jugadores, ya hablábamos del tema de la prensa, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Sientes que fue un buen arranque? Yo siento que es magnífico para ser la primera eliminatoria que juega con Ecuador, siendo que va menos de un año conociendo a todos los jugadores que hay en el mundo de los, ecuatorianos, ¿no? Ha hecho bastante bien el trabajo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es esa mirada justamente de lo que hablábamos, crítica para el proceso de Alfaro? Sí, a ver, mencionaste un término clave, que es proceso, y el cual muchos se olvidan. Digo, no hay que olvidarse del origen, de cómo arranca esta eliminatoria. Una eliminatoria donde Gustavo Alfaro casi que nos ha hecho olvidar el desastre dirigencial que existió durante la pandemia. Esa pelea sí, que hubo entre Francisco Egas y Jaime Estraga por el poder en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, lo que conllevó que Jordi Cruyff se vaya, lo que conllevó que Antonio Cordón se vaya. Y en algún momento daba la sensación de que nadie quería ser el entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol, y es que es así. Recuerdo que fueron por Klinsmann y no quería venir a entrenar en Quito, quería hacerte el trabajo, se estaba adelantando, un adelantado a la época Klinsmann, a las normas de bioseguridad, ya se quería quedar trabajando desde Europa. Y quisieron a tantos nombres, a Guillermo Barros Esqueloto también, que ahora está en Paraguay, les dijo lo mismo, que entrenaba desde Estados Unidos. Nadie quería dirigir a la selección ecuatoriana de fútbol como tal, porque era agarrar unas papas que estaban quemando, la verdad. Era llegar a un ambiente para nada favorable para un entrenador, cualquier entrenador. Y nadie de los entrenadores a los que fueron a buscar como primeras opciones eran perfiles importantes, ¿no? Porque estamos hablando de nombres importantes, porque quizás me dirán, bueno, a nivel nacional sí que seguro deben haber, sin menospreciar a los entrenadores que existen a nivel nacional, que creo que son muy buenos, pero seguro que ahí iba a ser más fácil convencerlos. Pero digo, el poder de convencimiento para con los entrenadores de fuera estaba complicado por todo lo que pasaba alrededor de la selección ecuatoriana de fútbol, que no invitaba a soñar, que no invitaba a tener un ambiente optimista. Y dentro de aquello llega Gustavo Alfaro, dentro de un ambiente que no era nada sugerente a ser positivo. ¿Y que llega a ser Gustavo Alfaro? Llega a ser algo muy importante, a darle estabilidad al fútbol ecuatoriano, no solo a la selección. Llega a dar estabilidad, a generar estabilidad. Y generar estabilidad es algo muy importante que se debe valorar, más allá de los resultados que nos pueda dar, que de momento
momento vienen siendo muy buenos y creo que van a ser todavía mejores. Y eso es algo que me parece importante remarcar. Hay que valorar lo que hace Gustavo Alfaro. ¿Por qué? Porque, a ver, no digo que todo haya sido color de rosas, que todo lo que haga Gustavo Alfaro sea perfecto, que no se le puede criticar. No, yo lo he criticado un montón de veces. Sí, se puede criticarlo. Y es lo que también charlábamos hace un rato. Pero digo, hay que valorar a partir del origen de este proceso, ¿no? Al Gustavo Alfaro entrenador y a lo que ha hecho. Porque ¿qué se le exigía al entrenador? No a Gustavo Alfaro, a cualquier entrenador que llegue a la selección ecuatoriana de fútbol, jamás fue llegar a Qatar 2022. Y lo dijeron los mismos dirigentes. Ni siquiera estaba en mente el llegar a Qatar 2022. Lo que siempre se pensó era hacer un recambio generacional y Alfaro lo ha hecho. Digo, ha generado ese recambio generacional tan importante y tan necesario para la selección ecuatoriana de fútbol. Lo decía el otro día Jorge Célico, quien es un nombre clave para todo lo que está sucediendo ahora mismo en la selección ecuatoriana de fútbol, y dijo, Célico, cito sus palabras, mencionaba que Alfaro ha tenido muchísima personalidad para dejar algunas vacas sagradas de la selección ecuatoriana de fútbol. Y es que es así, hay muchos nombres que realmente ya no podían seguir siendo parte de la selección ecuatoriana de fútbol, no solo por lo deportivo, sino también porque justamente, ¿no? Ese es el término. Se creían las vacas sagradas del vestuario, se creían que eran intocables y Alfaro mostró personalidad y confió en una camada de futbolistas fantásticos. Para mí esta y la que se viene es la mejor generación en la historia del fútbol ecuatoriano. Lo vengo diciendo desde antes de que este equipo gane el Sudamericano Sub-20, porque por ahí ahora es más consecuente decirlo, ¿no? Quizás ya no suena tan irreal decirlo, ahora ya va cobrando mucho más sentido por lo que vamos viendo que van haciendo. Ya quedaron campeones del Sudamericano Sub-20, quedaron terceros en una Copa del Mundo. Igual, ojo, son pocos los futbolistas de ese equipo, ¿no? Que todavía yo confío en ellos que van a llegar en algún momento, los de esa generación, los de ese equipo de Jorge Célico a la selección mayor, y así va sucediendo en determinados lados, ¿no? Como esta generación va a seguirnos dando resultados. Lo que a mí no me sorprende, a ver, la competitividad que está mostrando este equipo, porque confiado en este equipo. Lo que me sorprende es que están llegando a niveles que pensé que les iba a tomar más tiempo. Están acelerando mucho el proceso. Digo, el otro día que le ganan a Chile juegan con una tranquilidad impresionante, con una tranquilidad abrumadora. Lo hablaba el otro día conmigo, era como me daba la sensación de que son inconscientes de qué se juegan, de dónde juegan, de qué están haciendo, y eso también es parte propia de esa juventud, porque es el equipo más joven de toda la eliminatoria y hoy somos terceros simplemente detrás de Brasil y Argentina, y los resultados están llegando, eso sí, para mí, de forma mucho más apresurada de lo que quizás pensaba, pero sabía que son capaces de esto y creo que van a ser todavía mejores. Y me genera muchísima confianza el proceso de Gustavo Alfaro, sin ser perfecto ni mucho menos, pero creo que está haciendo lo que tiene que hacer y me parece que es el perfil adecuado e ideal para el momento de la selección ecuatoriana. Resumiste bastante bien todo lo que conlleva, y desde una línea en el tiempo, ¿no? Hablabas del sudamericano, del mundial, y que claro, a la larga, en estos 2 años que han pasado, se han encontrado nuevas joyas. Y ya nos ilusionábamos nosotros con ese mundial de ser campeones, pero quedamos tercero, que igual lo gritamos como si fuera la mayor. Y que justo me acuerdo paralelo, la mayor, que en ese entonces, si no me equivoco, la manejaba Bolillo Gómez, veía y salían con caras de que, ojo, se va acabando el tiempo y no pasó ni un año y bueno, se acabó el tiempo, si no te adaptaste, Claro, que ese tal, Ecuador del Bolillo Gómez es la que prácticamente firma un papelón en la Copa América de Brasil en 2019, pasa lo del piso 17, por eso te decía, deportivamente no dábamos pie con viola, pero tampoco fuera de lo deportivo. El ambiente que rodeaba la selección ecuatoriana de fútbol, la mayor no era positivo, era justo y necesario el recambio. El tema es que tenía que llegar un tipo con muchísima personalidad y con los pantalones bien puestos para poder hacerlo, porque digo, no cualquiera borra, por ejemplo, a Cristian Novoa de la selección, y Alfaro lo hizo con naturalidad y no pasó nada. Y está perfecto, ¿no? Y es lo que se ha venido haciendo y se generó este recambio generacional. Y lo más importante es que yo veo en Alfaro alguien guía, ¿no? Alguien, por decirlo, un padre futbolístico, como en algún momento fue Célico para estos jugadores, que los defiende a capa y espada, que sale y dicen las ruedas de prensa, no los critican a ellos, critican a mí, que los protege, y que dentro de la cancha se ve ese sentido de pertenencia de Alfaro para con los jugadores. Por eso te decía que más allá de que a muchos no les podrá gustar cómo juega Alfaro, pero eso ya es algo muy, muy subjetivo y de la opinión de cada uno y el gusto principalmente. Pero Ecuador está compitiendo como debe competir.
Ecuador está haciendo lo que tiene que hacer y los resultados así lo demuestran. Y nada, yo creo que lo que se viene es espléndido porque van a seguir saliendo muy buenos futbolistas. Mira que hace meses apenas lo conocíamos a Piero Hincapié, digo, la opinión popular, lo conocí en Talleres, da el salto a Europa, hoy es líder de la selección mayor, parece que lleva jugando 20 años en Ecuador, y no es así, digo, son jugadores de 20, 21, 22, 23 años y hay que confiar en esta camada, hay que confiar en este proceso que nos va a dar realmente, no tengo la más mínima duda, los mejores resultados de toda nuestra historia. Sí, creo que invita a soñar bastante esta selección y el proceso actual también invita. Y creo que si queremos ser un poquito más filosóficos, ahí que esa emoción que te da la trío, esa emoción que te da el fútbol, que ya le hemos venido hablando una hora, es que tal vez te cambia el día, tal vez sales a tu día a día con otra emoción, con otra energía, y que también se ve reflejado. Entonces, claro, invita a soñar bastante y obviamente esa alegría también cambia un poco el día a día de un Ecuador El que fútbol genera felicidad colectiva y más aún la expresión mayor del fútbol, que para mí es el fútbol de selecciones, es decir, la selección nacional, en este caso nuestro, la tricolor, y creo que lo vemos, ¿no? Estos días da la sensación de que todo pasa bien, de que todo es perfecto y justamente es porque estamos más felices. La gran mayoría estamos más felices porque Ecuador ganó, ¿no? sí, y lo mismo justo hablabas al inicio, pasa con los Juegos Olímpicos, pasa con el Chito. Es un sentimiento diferente cuando te apasionas ya no solo por un deporte que es el fútbol, que muchas veces se critica bastante, pero a la final es el que está ahí constantemente. Quiero terminar con esto, amigo. Muchísimas gracias por este tiempo. Creo que ha sido una conversa bastante amena, queda bastante para seguir charlando. Estaba bastante buena. Yo he aprendido bastante de ti en este último tiempo, a pesar de que nos llevamos una brecha de edad que no pareciera tú el más viejito, Sí, pero, sí, sí, increíble. pero nada, la verdad que bastante feliz de charlar contigo. No sé si por ahí algo que acotar y vamos cerrando. No, nada, agradecerte a ti, igual, Fer, a toda la gente que nos ha hecho el aguante por llegar hasta esta parte ya del podcast, porque en realidad veo la hora y se fue volando el tiempo, increíble. Parece que hablamos minutos nada más y creo que es lo que cuando más se disfruta el tiempo pasa rápido y la verdad es que lo pasé muy bien, así que ojalá más temprano que tarde podamos volver a conversar porque seguro que se quedan un montón de temas, ¿no? Para charlar con más profundidad, pero nada, ha sido un gustazo. Y no me quiero olvidar, ya que estamos, aprovechar e invitar a la gente para que no se enoje, ¿no? Mi gente, mi grupo de trabajo, a seguir a De Rabona, ¿no? Que es justamente la expresión máxima de todo lo que más o menos hemos venido hablando. El hacer un periodismo diferente, el hacer un periodismo fresco, y nada, digo, este proyecto con excelentes profesionales de por medio, tenemos gente en todo el país, es lo que tratamos de hacer y justamente creo que refleja todo lo que te venía charlando en la parte periodística en cuanto a hacer y llevarles a todos ustedes algo diferente y es lo que buscamos hacer en The Road. Qué bacán, de seguro les va a ir bastante bien. Y yo me quedo con lo que dijiste del proceso, creo que es lo que me gusta resaltar, que todo hay que estar ahí dándole, que a la final el que siembra cosecha, como se dice, y es eso. Petro, todas las buenas vibras en De Rabón, en tus proyectos personales. Acá estamos subidos por ahí, veía en Twitter la Petroneta, así que desde hace un par de años subidos y nada, a hacer el aguante, gracias por tu tiempo. Te cojo la invitación de hacer una parte 2 más pronto que tarde y pues nada, agradecerte por este tiempo. A toda la gente que llegó hasta acá, muchas gracias. Nos vemos en otro episodio. Bye.